Hola jóvenes, nuevamente estoy con ustedes. Soy Diana Pérez Turizo, magíster en gerencia educativa, asesora pedagógica en el área de matemáticas y los acompañaré en la Ruta del Progreso, espacio ofrecido por la Gobernación del Atlántico. Los invito a continuar con nuestro recorrido por el mundo de los números, pero en esta ocasión hablaremos de los números racionales y sus aplicaciones. Para comenzar con nuestro recorrido, hagámonos los siguientes interrogantes. ¿Por qué no es posible la división entre cero? Al recordar el concepto de división, por ejemplo, 12 entre 3, debemos buscar un número que multiplicado por 3 nos dé como resultado 12. Pero si tuviéramos como denominador el número 0, tocaría buscar un número que multiplicado por 0 nos diera como resultado 12. Y eso no es posible, ya que todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces podemos concluir que la división entre 0 no existe. ¿Cuántos son 3/4 de 2000? Aquí debemos recordar que una de las aplicaciones de los números racionales es el operador fraccionario, la cual consiste en tomar la cantidad que nos dan, dividirla entre el denominador de la fracción y el resultado multiplicarla por el numerador de esa fracción. En este caso, 2000 entre 4 daría 500, el resultado lo multiplicamos por 3, nos daría 1500. ¿Cualquier triángulo puede convertirse en triángulo rectángulo? Si tenemos un triángulo cualquiera, trazamos cualquiera de sus alturas, la cual consiste en trazar un segmento perpendicular de uno de sus vértices a su lado opuesto. Como el segmento es perpendicular, este formará un ángulo recto, generando así dos triángulos rectángulos. Es decir, que podemos concluir que cualquier triángulo se puede convertir en un triángulo rectángulo. Allí lo pueden observar en esas dos imágenes. ¿Existe la suerte en los juegos de azar? Para dar respuesta a este interrogante, debemos tener presente el concepto de probabilidad, el cual nos permite cuantificar la posibilidad de ocurrencia de un evento. Por lo tanto, apoyados en este concepto, podemos concluir que en los juegos de azar la suerte no existe. Ahora abordemos cada uno de los conceptos que encontramos en la sección número 2 de nuestro texto de la Ruta del Progreso. Números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales es el conjunto formado por todos los números de la forma P sobre Q, donde P y Q pertenecen a los números enteros y Q siempre debe ser diferente de 0. Se simboliza con la letra Q. Con estos números racionales podemos aplicar las operaciones básicas, pero para ello debemos tener en cuenta que existen números fraccionarios homogéneos y fraccionarios heterogéneos. Los homogéneos son aquellos que tienen igual denominador y los heterogéneos los que tienen diferente denominador. Por lo tanto, al sumar o restar fraccionarios homogéneos, debemos sumar los numeradores y colocar el mismo denominador. Pero si tenemos fraccionarios heterogéneos, debemos multiplicar los denominadores y colocar ese resultado en el denominador. Y luego multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera, y estos dos resultados los sumamos o los restamos dependiendo de la ley de los signos. Ahora, para multiplicar números fraccionarios, debemos multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Y para dividir números fraccionarios, debemos multiplicar la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda fracción. En este caso, que la diapositiva nos dice que multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y ese será el resultado que va en el numerador.
y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, ese resultado iría en el denominador. En pocas palabras, lo multiplicamos en cruz. Una de las aplicaciones de los números racionales es la semejanza de triángulos. Para ello existen unos criterios que nos permiten determinar cuántos dos triángulos son semejantes. Uno de ellos es ángulo, ángulo, ángulo. Este nos dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes. Apoyándonos en la diapositiva, podemos observar que los ángulos alfa y alfa prima están ubicados en la misma posición, por lo tanto son correspondientes. De igual forma, los ángulos beta y beta prima, gamma y gamma prima, por lo tanto cumple con las condiciones de que sus ángulos correspondientes son congruentes, por lo tanto esos dos triángulos son semejantes. El segundo criterio es lado, 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 el cual nos dice que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, la razón entre cada uno de los lados del triángulo ABC que se muestra en la figura y el triángulo A', B' y C' son iguales. Debemos encontrar la razón entre esos lados y eso nos tiene que dar una constante de proporcionalidad. Si nos da la constante de proporcionalidad, podemos concluir que esos dos triángulos son semejantes. El tercer criterio nos dice lado, ángulo, lado, el cual nos dice dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y el ángulo formado por estos son congruentes. En este criterio, ¿qué debe pasar? Debemos garantizar la proporcionalidad de los dos lados. En este caso, tenemos el lado AC y el lado BC, ¿verdad? El lado AC es proporcional al lado A', C' y el lado BC es proporcional al lado C', B'. Y tenemos que los ángulos que se forman entre esos dos lados son congruentes. Por lo tanto, se cumple con el criterio y podemos concluir que esos dos triángulos son semejantes. También otra de las aplicaciones de los números racionales es la semejanza de triángulo-rectángulo, la cual nos dice que para poder determinar si dos triángulos rectángulos son semejantes, se debe cumplir uno de los siguientes criterios: que tengan un ángulo agudo congruente, 2, que las medidas de sus lados sean proporcionales, 3, que la hipotenusa y uno de sus lados sean proporcionales. Otra de las definiciones que tenemos es las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son los cocientes entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Dado cualquier triángulo rectángulo, ABC, podemos definir las siguientes razones trigonométricas. Seno de un ángulo beta será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cosecante será la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cotangente el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Otra de las aplicaciones de los números racionales la podemos tener cuando tenemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la hipotenusa es C y los catetos que tenemos allí es A y B. Por lo tanto, C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y el teorema de Tales establece que si dos o más rectas se cortan por dos rectas secantes, entonces los segmentos determinados por sobre estas dos rectas secantes son proporcionales.
Otra aplicación tenemos el concepto de probabilidad. La probabilidad nos permite cuantificar la posibilidad de ocurrencia de un evento con respecto al espacio muestral, el cual lo vamos a simbolizar con PDE. Por lo tanto, la probabilidad del evento E será igual al número de elementos del evento entre el número de elementos del espacio muestral. Para ello, se pueden afirmar y plantear las siguientes afirmaciones. La probabilidad de un evento siempre va a ser menor o igual que 1. Si el evento es vacío, se tiene que la probabilidad es igual a 0. Si el evento es igual al espacio muestral, se tiene que la probabilidad es igual a 1. Y si el evento es unitario, se tiene que la probabilidad de ese evento será igual a 1 sobre el número de elementos del espacio muestral. La probabilidad de A unido con B será igual a la probabilidad del conjunto A más la probabilidad del conjunto B menos la probabilidad de la intersección de esos dos conjuntos. La probabilidad de A intersectado con B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unido con B. Y la probabilidad de un evento contrario, que sería P de E elevado a la C, es decir, evento contrario, será igual a 1 menos la probabilidad del evento. Bueno, chicos, hemos terminado de reforzar las bases teóricas y conceptuales. Ahora, pongamos en práctica lo aprendido a través de los siguientes ejercicios de entrenamiento. En la siguiente figura se tiene que AC, el segmento AC, es congruente con el segmento EF. El ángulo A y el ángulo E son congruentes y los segmentos BG y DF son perpendiculares a los segmentos AP y EP, respectivamente. Se puede afirmar que los segmentos AB y ED son congruentes. Esta afirmación es verdadera porque la figura es un pentágono y los segmentos son congruentes. Falsa porque los lados AC y EC son congruentes. Verdadera porque los triángulos ABG, DEF son triángulos rectángulos congruentes. Falsa porque los triángulos ABG y DEF son isósceles y solo tienen dos lados congruentes. De la información que nos brinda el ejercicio, ¿verdad? Se tiene que AG y EF son congruentes. El ángulo A y el ángulo E son congruentes. Y que los segmentos BG y DF son perpendiculares a los segmentos AP y EB. Por lo tanto, los triángulos que se forman allí, ABG y EDF, son triángulos rectángulos. Son rectángulos y son congruentes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. En este ejercicio nos dicen, en una clase de matemática, el profesor pide que se calcule los 4/9 de los 3/4 de los 5/6 de los 9/5 de 2. 3 estudiantes resuelven el ejercicio y afirman que el estudiante 1 dice, el resultado es aproximadamente 7. Estudiante 2, el resultado es aproximadamente 0,8. Estudiante 3, el resultado es 1. La respuesta correcta es A, la expresada por el estudiante 1. B, la expresada por el estudiante 2. C, la expresada por el estudiante 3. Y D, las expresadas por el estudiante 1 y 2. Como te podrás dar cuenta, la información de la pregunta nos está pidiendo aplicar el concepto de operador fraccionario. Es decir, debemos calcular 4/9 de 2. Luego el resultado, luego 3/4 de ese resultado y así sucesivamente. Que es lo mismo que multiplicar 4/9 por 3/4 por 5/6 por 9/5
y eso nos da como resultado el operador fraccionario 1/2. Y ese operador fraccionario 1/2, al multiplicarlo por 2, nos daría como resultado la unidad. En este caso, la respuesta correcta sería la expresada por el estudiante 3. La respuesta correcta sería la C. Gracias, jóvenes, por acompañarme en esta sesión. Los invito a poner en práctica lo aprendido resolviendo las preguntas del texto Mejoramiento de Resultados Saber 11 de la Ruta del Progreso Educativo del Departamento del Atlántico. Gracias.